Muy buenas noches, ingeniero Jorge Jeremy Junior Reynoso Torres. Mi nombre es Nadia Caterina Vázquez Requejo. Soy alumna del curso de Ingeniería Sismo Resistente y en esta oportunidad voy a exponer mi trabajo perteneciente al laboratorio calificado, el cual consiste en exponer un trabajo escalonado realizando un análisis sísmico de una edificación con y sin aislación en la base. Bueno, debemos saber que el edificio está ubicado en la ciudad de Tacna, tiene 4 niveles con una altura típica de 3 metros y poseen las siguientes propiedades. La altura de la losa aligerada es de 20 centímetros, el espesor no. La columna 1 es de sección de 0.30 por 0.40, la columna 2, que es una columneta de confinamiento, es de 0.15 por 0.20, la viga principal, que es de 0.30 por 0.40, la viga secundaria, que es de 0.25 por 0.30, la viga de confinamiento, que es 0.15 por 0.1, las propiedades, que es la resistencia del concreto es 210, el peso unitario del concreto es 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico, el peso unitario de albañilería es de 1.35, el peso de la losa es 0.30 tonelada por metro cuadrado, el peso del piso terminado es del 0.10 y la sobrecarga es 0.25. Las normas de aplicación se tendrá en cuenta la 0.30, el diseño sismo resistente en edificaciones, la 0.20 de cargas, la de concreto armado, que es la de 0.60, y la de 0.31 del sistema de aislación. En esta oportunidad tenemos el plano con el que se va a trabajar. Nuestro análisis a exponer será el análisis YY, el cual pertenece al eje 3.3, tal y como se está señalando con el cursor, y ya procederemos a explicar el cálculo. Bueno, el análisis sísmico de una edificación con aislación sísmica en sentido YY. En primer lugar, se tiene que realizar el metrado de cargas por gravedad. Debemos tener en cuenta que el ancho tributario, tal como se muestra acá, el ancho tributario es de 3.5. Es por eso que se ha colocado acá esa cantidad. Primero vamos a realizar un metrado en el nivel 1, 2 y 3. Tenemos una losa aligerada con un peso propio de 0.30, tal y como se menciona las propiedades. El largo de la losa, que es de 4.60, porque se disminuye la longitud de 5 menos la altura de la columna 1, por eso es que da 4.60. El ancho de la losa aligerada, que es 1.75, porque es la mitad de 3.5. El número de veces 4, ¿por qué? Porque si vemos que acá el compartimiento, cuántos espacios tenemos de la losa aligerada, sumamos son 1, 2, 3 y 4. Son 4 veces. Así tenemos para el piso terminado, con un peso propio de 0.10, que ya se mencionan las propiedades, lo que es el largo por el ancho, que es de 3.5 por 10, es por eso que da 35, el número de veces es 1. Las vigas, en cual para las vigas se considera el peso unitario de 2.4, sus largos correspondientes, su ancho, que es dependiente de acá, ¿no?, de estos valores que nos da el problema, las columnas 1 y 2, que también se considera un peso unitario de 2.4, lo mismo con sus propiedades de largo y ancho, tal y como se muestran en esta parte. La tabiquería móvil, los muros no portantes, las cargas vivas, que en este caso se mencionó en el problema, nos da que es una sobrecarga para municipios y oficinas, y según la norma de 0.30 debería ser de 0.25. Bueno, asimismo también se realiza lo que es el metrado de cargas para el nivel 4, para el eje B. En este caso se realiza ese nivel aparte, ¿por qué? Porque para realizar un metrado se debe considerar desde la mitad de un piso hasta la mitad del siguiente, pero el nivel 4 solamente prácticamente sería la mitad del cuarto piso, y también se considera la azotea. Es por eso que se realiza de esta forma, se realiza aparte. ¿Por qué? Porque va a tener una carga menor, se podría decir, ¿no? Son prácticamente los mismos, hasta como se mencionó, ¿no?, el peso propio, largo, ancho, el número de veces, se calcula en su total, y de ahí nos da el valor de la carga muerta y la carga viva. Bueno, asimismo seguimos y tenemos un resumen del metrado de cargas para el eje 3. En el piso del nivel 1 tenemos la carga muerta y la carga viva, pero debemos tener en cuenta que para el uso de oficinas en un municipio pertenece a una categoría A, según el numeral 4.3 de la norma de 0.30. Es por eso que
Para las categorías de A se debe considerar un 50% de la carga viva y para los techos y azoteas un 25% de la carga viva. Es por eso que el peso para el nivel 1, 2 y 3, para estos pisos se considera un 100% de la carga muerta por un 50% de la carga viva, pero para el nivel 4 tan solo se considera un 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva, tal y como lo indica la norma E030. Continuando con el paso número 2 del análisis estático, tenemos que vamos a calcular la fuerza cortante basal, el peso total, que sería la sumatoria del peso del nivel 1, 2, 3 y 4, la zona, que es una zona 4, ¿por qué? Porque pertenece a Tacna, y ya según la E030, si es que pertenece a Tacna, está en una zona 4, tal y como nos muestra acá, más o menos por este lado encontramos a Tacna, y si está en una zona 4 tiene un valor de Z de 0,45, es por eso que se tomó ese valor. El factor de uso es de 1,5, también según la E030. ¿Por qué? Porque indica que es para uso de oficinas de municipio. El factor de amplificación se tiene valores de TP y TL de 0,4 y 2,5. Es por eso que se calcula, bueno, en este caso hemos usado la siguiente fórmula referente a este cuadrito de acá que se está señalando, ya que depende si es que el tiempo es menor que el tiempo P o el tiempo P es menor que el tiempo y es menor que TL. O sea, dependiendo de estos valores se realizarán estas fórmulas, pero en este caso tenemos que el tiempo, o sea, el tiempo calculado acá que está relacionado con lo que es la altura, la altura total de la edificación, que es de 12, y el valor de CT, que es de 35, porque es un coeficiente de acuerdo al estructural. Como es de pórticos, según la E030, tenemos que ese valor es de 35, tal y como se indica acá, ¿no? Para pórticos de concreto armados en muros de porte, es un valor de CT de 35 para calcular el tiempo. Por eso es que el periodo fundamental de vibración nos da un valor de 0,343. Y si lo asociamos con este cuadrito de acá, tenemos que el tiempo es menor que TP, y como es menor, el valor de C sería de 2,5. Es por eso que el factor de amplificación nos da un valor de 2,5. Asimismo, tenemos que el factor de suelo es un suelo muy rígido, es por eso que el valor es 1. El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas, tenemos que no se encuentran irregularidades ni en planta ni en altura, es por eso que los dos valores da 1. Tenemos el factor de reducción, que es 8. Según la norma E030, el valor es 8 porque, como ya se mencionó, es un pórtico de concreto armado, es por eso que el coeficiente de reducción es 8. De ahí se realiza una multiplicación y tenemos que el coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas da 8. Entonces procedemos a calcular la cortante basal. La cortante basal es la multiplicación de el peso total, de la zona, el uso, el factor de amplificación, el tipo de suelo, entre el coeficiente de reducción. De ahí hallamos una cortante basal de 23,09 toneladas de fuerza. Seguimos con el paso número 3, que es la distribución de fuerza sísmica por altura. Bueno, para calcular la distribución se tiene primero que tener en cuenta que hallar el factor K, el cual es 1 dependiendo si el tiempo es menor o igual. En este caso utilizo esa fórmula, ¿no? Si el tiempo es menor que 0,5, el valor es 1. Y si es mayor que 0,5, pues se debe utilizar la fórmula de 0,75 más 0,5 por el tiempo. Pero como es menor, por eso es que se calcula el valor de 1. Seguimos calculando los porcentajes, teniendo en cuenta los pesos ya antes calculados, la altura, que es de 3, en el piso 1 es de 3, en el piso 2 sería la altura del 1 más la altura del nivel 2, por eso es que da 6, y así sucesivamente, no sería 9 y 12. El porcentaje es la suma, bueno, primero la multiplicación del peso por la altura entre la sumatoria del peso por la altura. Es por eso que así se va realizando para cada nivel y se obtienen estos valores. Luego se calcula las fuerzas sísmicas, que son las fuerzas sísmicas y las fuerzas cortantes. Para las fuerzas sísmicas se tiene que multiplicar el porcentaje por la cortante basal. Así se realiza para la fuerza 1, 2, 3 y 4. Y la cortante basal tan solo sería, en el caso del primer nivel, se deben sumar todas las fuerzas.
Para la segunda cortante se suman las fuerzas 2, 3 y 4, para la tercera cortante se suman las fuerzas 3 y 4 y para la cuarta cortante tan solo se iguala a la fuerza 4. En este caso tenemos una figura de las fuerzas de entrepiso y fuerzas cortantes del análisis estático Yeye. Acá vemos cómo es que están dibujadas las fuerzas, ¿no? Según lo que se ha calculado y en qué parte están las cortantes, en qué parte están actuando, ¿no? Bueno, continuando con el paso número 4, tenemos los desplazamientos absolutos, en el cual tenemos el pórtico es de 3 columnas. ¿Por qué? Porque como se ve en esta imagen, al momento de seleccionar el eje 3,3 tan solo estamos considerando 3 columnas. Es por eso que el pórtico a evaluar es un pórtico de 3 columnas con la altura de 3, ¿no? La altura de nivel de 3. Y para calcular el desplazamiento lo primero que se tiene que hacer es calcular la matriz de rigidez del nivel 1, en el cual se halla el nivel, el módulo de elasticidad y la inercia. Luego para calcular la rigidez es 12 por la multiplicación del módulo de elasticidad por la inercia entre la potencia de la altura al cubo. De ahí calculamos la matriz de rigidez y eso es para la columna 1, pero para calcular la rigidez del piso 1, 2 y 3 son iguales. ¿Por qué? Porque todas tienen las mismas secciones de columnas de altura. En este caso tan solo se tiene que multiplicar 3. ¿Por qué? Porque cada pórtico tiene 3 columnas por la rigidez de la columna 1 y se tiene un valor de 4637.24. En este caso, como tenemos acá la columna 1, ¿no? Se está evaluando en el sentido YY. Es por eso que la base no sería 0,30, la base es la que está perpendicular al sentido YY. Es por eso que la base es 0,40 y la altura es 0,30. Por eso que al momento de calcular la inercia debemos tener mucho cuidado porque podemos confundir y tomar la base 30 y la altura 40 y podemos calcular prácticamente algo totalmente erróneo. Seguimos calculando la matriz de rigidez del eje B. En este caso se tiene, ¿no?, que en el primer punto de la sumatoria, luego se iguala, que es el negativo, y así se va hallando la matriz de rigidez, el vector de fuerzas laterales, que ya se calculó anteriormente, ¿no? Los desplazamientos absolutos, que primero lo que tiene que hacer es realizar la inversa de la matriz de rigidez, luego multiplicar por las fuerzas sísmicas y multiplicando estas dos matrices tenemos los desplazamientos absolutos. Bueno, y en el de acá tenemos lo que son los desplazamientos absolutos entre piso. ¿Cómo es que se va a dar, no? En este caso, en el primer desplazamiento tenemos un valor de 0,5, en el segundo desplazamiento un valor de 0,09 y en el tercer desplazamiento 0,013 y el último desplazamiento que es de 0,014, que como se ve no son estos valores ya calculados con la matriz de rigidez y las fuerzas sísmicas. Seguimos con el paso número 5, el cual se calcula los desplazamientos relativos, derivas, distorsiones y control de derivas. Bueno, en este caso, los desplazamientos relativos laterales tenemos los desplazamientos relativos laterales son los que se calcularon en este pórtico, es por eso que se tienen esos valores. Y las distorsiones o derivas también es la división del desplazamiento entre la altura según sea cada piso, ¿no? Por último tenemos un cuadro del control de derivas. Un cuadro del control de derivas, ¿no?, en el análisis del plano estático YY según la 0,30, en el cual tenemos los desplazamientos. También tenemos los desplazamientos relativos, las alturas correspondientes de cada nivel, que son para cada piso de 3. Las derivas, ¿no?, las derivas entre el piso, que son estos valores que ya se calcularon anteriormente. Igual acá tenemos un factor de reducción de 0,75 por ser un coeficiente de 8, tal y como se explicó para un pórtico de concreto armado. En este caso, según la 0,30 nos indica que las derivas tienen que ser menor a 0,7. Si es que estas derivas son menor a 0,7,
cumplen y tenemos un análisis estático correcto, pero como se ve que estos valores son mayores, no cumplen para el nivel 1 o 2. ¿Y qué es lo que se debe hacer ahí? Lo que se debe hacer es bien aumentar la sección de columna, o puede ser bajarle el nivel la altura de piso, quizás aumentar la resistencia. Uno tiene que buscar la forma de que estos valores lleguen a cumplir. Bueno, acá tenemos la tabla número 11 de la E030, lo cual indica para el concreto armado el límite permisible es de 0.07. Seguimos con el análisis dinámico plano en dirección YY para el eje 3. En este caso, en el análisis dinámico ya tenemos las fuerzas de 1, de 2 y de 3, de 4 también que están afectando con las masas concentradas en el centro. Para el primer paso se tiene que calcular la matriz de rigidez y matriz de masa, que son no es nada menos que las rigideces calculadas anteriormente. La matriz de masa son las masas calculadas por cada piso. Las masas calculadas por cada piso tan solo se tiene que dividir lo que es el peso entre la gravedad y de ahí calcula la masa por cada piso, ya sea para el nivel 1, 2, 3 y 4, tal y como se muestra en esta parte. Seguimos con el paso número 2, el cual es los valores propios y vectores propios, modos de vibración y matriz modal. Para los valores propios se tiene la siguiente matriz. Esta matriz se realiza un cambio de variable con los siguientes valores, con los lambdas correspondientes. Según la reducción para la matriz, se tiene que, después de realizar estos cálculos, de acá nos manda a realizar esta ecuación. Para realizar esta ecuación, bueno, lo que yo he hecho en particular es resolver cada partecita, se podría decir, aparte. O sea, el a cubo por c se lo he resuelto aparte, el a cuadrado por b cuadrado también lo he resuelto aparte, y así mismo para los dos siguientes. En este caso tenemos, o sea, ya le he resuelto en una hoja aparte. Acá solamente le he aplicado la fórmula para que al momento yo de hacer el cambio de variable se resuelva todo automáticamente y no está resolviendo la parte. Después tenemos el valor, este valor de acá, que nos manda o sea, después de realizar esta ecuación se realiza una suma según cada lambda a la cuarta, lambda al cubo, lambda al cuadrado, y tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación que observamos acá es una ecuación cuártica. Esta ecuación no se puede resolver en una calculadora normal como es la Casio. Es por eso que he recurrido a utilizar una calculadora en línea. Esta calculadora en línea es la que vemos acá, que pertenece a Easy Calculation. Es una calculadora que nos va a calcular las raíces, las 4 raíces de una ecuación cuártica. Lo único que se debe hacer no es colocar cada término perteneciente a cada lambda, y de ahí nos calcula las 4 raíces, ¿no? Tal y como se observa. Luego de obtener estos valores, empezamos a calcular los vectores propios o modos de vibración. Para calcular los modos de vibración se tiene en cuenta según cada lambda hallado. También se debe saber que el lambda 1 es el menor de todos y debe ir en ese orden. Bueno, después, para poder resolver estas ecuaciones que observamos acá, lo que se debe dar es el valor de 1 al modo 4, al modo 4.1. Al dar el valor de 1 ya podemos calcular el modo 1.1, modo 2.1, modo 3.1, y ya habiéndolo calculado en una hoja aparte, se llega a solamente colocar las fórmulas acá, obteniendo esos valores para el modo de vibración 1, sí mismo para el modo de vibración 2, para el modo de vibración 3 y para el modo de vibración 4. Y por último, ensamblamos todas las matrices calculadas teniendo la matriz modal general, el cual no es nada menos que el ensamblaje del modal 1, 2, 3 y 4. Seguimos con el paso número 3 del análisis dinámico, en el cual consiste en calcular las velocidades angulares y periodos de vibración de la estructura. Calculamos las velocidades, que no es nada menos que la raíz de el primer lambda calculado, asimismo las velocidades para el 2, 3 y 4. Los periodos de vibración tan solo es 2, la fórmula es 2pi entre la velocidad angular 1, así se calcula para el nivel 2, 3 y 4. Seguimos con la aceleración espectral de diseño para cada periodo. En este caso se considera un amortiguamiento del 5%.
Tenemos el factor de zona y antes mencionado de 0,45, un uso de 1,5, un suelo de 1, el TP y TL ya que se mencionó anteriormente que es de 0,4 y 2,5, el factor de reducción sísmica que ya se explicó, ¿no? Que sería según la norma de 0,30 que es el valor de 8. Tenemos una gravedad de 9,8110, asimismo calculamos el espectro de sismo de diseño de B. ¿Cómo se calcula? El siguiente cuadro se calcula teniendo en cuenta el tiempo, el factor de amplificación y lo que se debe saber es que como se realizó, ¿no? En el primer análisis depende de los tiempos, ya sea menor o mayor. Se aplica la siguiente fórmula para poder calcularlo con la siguiente condición, ¿no? De que lo calcule directo y ahí no está realizando un cálculo manual. Acá se muestra lo que es el gráfico del espectro de sismo de diseño, cómo es que está realizándose, que va disminuyendo según el tiempo. Calculamos la aceleración espectral. La aceleración espectral depende del tiempo, del coeficiente C, y lo que se va a hacer es dividir la aceleración espectral por multiplicarlo por la gravedad, y así se realiza para el nivel 1, 2, 3 y 4. Seguimos con el paso número 5, que es el calcular los factores de participación modal. Bueno, en este caso se dio una matriz J que todos los valores dan 1. Para el factor de participación 1 lo que se tiene que hacer, para cada uno lo que se tiene que hacer es, tal y como se muestra en esta fórmula, es multiplicar lo que es el modo de vibración por la matriz de masa por la matriz J, que es el vector unitario, y dividirlo entre la transpuesta del modo de vibración de la matriz modal por volver a multiplicarlo por la matriz de masa y por el modo de vibración según sea el 1, 2, 3 y 4. Eso se realiza para el factor de participación 1, factor de participación 2, 3 y 4. De ahí se calculan estos valores. Luego procedemos a calcular la matriz de fuerzas laterales, el cual es la multiplicación de los factores de participación por la aceleración espectral, por la matriz de masa, por la matriz modal, según sea el nivel en el que se esté evaluando. En este caso ya se ha realizado el cálculo según esta fórmula y tenemos una matriz de fuerza lateral 1 según estos valores. Asimismo para la matriz de fuerza lateral 2, 3 y 4. Agrupamos todas estas fuerzas en una sola matriz y tenemos una matriz de 4×4 con los siguientes valores ya ensamblados. Procedemos a calcular la matriz de fuerzas cortantes, el cual no es nada más y nada menos que sumar. En este caso, como se muestra, este pertenece a la matriz 1, 2, 3 y 4. Y tan solo consiste para la parte 1, para la cortante 1 de la matriz 1, tan solo la sumatoria de todas las fuerzas. Para la 2 suma solo lo que son las tres fuerzas restantes. Asimismo, para el vector, la matriz cortante 3, el vector cortante 3 se suman las dos fuerzas, y para el otro se suma, la cortante 4 es igual a la fuerza 4. Así se realiza para la matriz 2, para la matriz 3 y la matriz 4, y estas matrices se ensamblan y nos sale una sola matriz de fuerzas cortantes. Siguiendo con el paso número 8, las fuerzas cortantes máximas esperadas es la sumatoria, primero multiplicar 0.525 por la sumatoria de todas las cortantes, es el valor absoluto de la sumatoria de todas las cortantes, más 0.75 por la raíz de el cuadrado de cada uno, o sea, la sumatoria del cuadrado de cada uno. Así se realiza para la cortante 2, 3 y 4. Esas son las cortantes máximas esperadas y se tiene una sola matriz. Esta es una sola matriz de 1 por 1. Pero para saber si es que nuestro análisis está yendo por un buen camino y está realizado correctamente, lo que se debe tener en cuenta es que la cortante dinámica debe ser mayor que el 80% de la cortante estática. Tenemos una cortante dinámica de 19.896 y una cortante estática de 23.089. En este caso ya se aplicó la fórmula que nos indica si es que estamos en un análisis correcto o no, pero como nos apareció que ¿qué quiere decir? Que nuestro análisis está yendo por un buen camino.
Seguimos con el paso número 9, las cuales son las fuerzas laterales máximas esperadas. Estas fuerzas no es nada más y nada menos que en este caso para la fuerza 4 es igual a la cortante 4. Para la fuerza 3, así como se calculó, ¿no? Para la cortante, que es la sumatoria de las 3 restantes, así para cada uno, en este caso lo que se va a hacer es restar. O sea, se va a hacer prácticamente la inversa de lo que se hace en la cortante y se calculan las fuerzas laterales máximas esperadas. Tal y como se observa acá tenemos las fuerzas entre piso y las fuerzas cortantes. Las fuerzas entre pisos ya se están calculando y acá se ve cómo es que llegarían a actuar en cada masa concentrada de cada nivel. Y las fuerzas cortantes en el análisis dinámico Yeye. Seguimos con el paso número 10, que es matriz de desplazamientos absolutos. En este caso, para calcular de la matriz se debe multiplicar el factor de participación por la aceleración espectral por la matriz modal entre las velocidades angulares al cuadrado. Aplicándose esta fórmula, tenemos la matriz de desplazamiento 1, 2, 3 y 4. Los ensamblamos todos estos desplazamientos calculando y teniendo una matriz de 4 por 4, tal y como se muestra. Para el paso número 11 tenemos los desplazamientos absolutos máximos esperados. En este caso es 0.25, así como se calculó anteriormente, ¿no? Ya se había explicado, 0.25 por la sumatoria de todos los desplazamientos más el 0.65 por la raíz de la sumatoria del cuadrado de cada uno de los desplazamientos. Así se calcula para el desplazamiento 1, 2, 3 y 4. Tenemos el pórtico de las columnas de las tres columnas y se ve cómo es que están representados esos desplazamientos en el pórtico evaluado, ¿no? Acá observamos el primer desplazamiento que se está realizando en este pórtico y en qué nivel de inclinación va a estar. Seguimos con el paso número 2, el cual es descalcular los desplazamientos relativos de derivas y control de derivas. Para los desplazamientos relativos lo que se va a hacer es dividir el primer desplazamiento menos el segundo y así sucesivamente. Ahí calculamos el desplazamiento relativo para cada nivel. Para las distorsiones o derivas no es nada menos que dividir el desplazamiento relativo entre cada altura, ¿no? En cada altura de cada nivel, que la altura es 3. Luego tenemos un control de derivas. Bueno, acá también tenemos un gráfico de cómo es que van a estar dibujados los desplazamientos o las derivas calculadas. Para el control de derivas del análisis plano dinámico Yeye según la 030, relacionamos lo que es el desplazamiento, los desplazamientos relativos, la altura, las derivas y las derivas por el 0.75R, que es un factor de reducción. Y como ya se mencionó anteriormente, según la norma de 030 debe estar en un control menor a 0.07. También se observa que para el nivel 1 y 2 no cumple esta condición y lo que se debe hacer, como ya se mencionó, es aumentar la sección de columna, bajar el nivel de entrepiso, que es aumentar la resistencia. Uno ya tiene que ver la forma de cómo hacer que estos dos pisos lleguen a cumplir con el control de derivas. Tenemos acá la gráfica de la cortante, cómo es que se va a dar según cada altura, la gráfica de los desplazamientos y lo que es la gráfica de derivas. Continuamos con el análisis sísmico plano con aislación basal. Bueno, para el análisis sísmico con aislación basal, ¿qué quiere decir? Que se le agrega un sistema de protección y con un nivel de base por encima de los aisladores. Pero ¿con qué fin se le agregan este sistema de reducción de protección sísmica? Bueno, se le aplica con el fin de reducir los desplazamientos y derivas de entrepiso. Primero vamos a calcular el metrado de carga de gravedad, en el cual tenemos un valor de 50 y un ancho tributario de 3.5, tal y como se explicó anteriormente. Realizaremos el metrado, pero en este caso se va a realizar el metrado de nivel base para el eje B, porque es el nivel base que se está agregando. En este caso ya es por lo que se le está añadiendo un sistema de aislamiento. Lo mismo teniendo en cuenta el peso unitario de para concreto y para muros portantes, el peso propio, su largo, su ancho, su alto, el número de veces, tal y como se explicó anteriormente, y el subtotal para la carga muerta y la carga viva, teniendo en cuenta que para la sobrecarga es un 0.25, pero ¿por qué? Porque como se explicó, ¿no? Es una sobrecarga de municipios y oficinas. Tenemos un resumen del metrado del eje 3
con la condición ya habiéndole agregado este metrado de nivel base. Lo demás tan solo es un cálculo realizado en el análisis estático. Continuamos con el paso 2, que es un periodo efectivo y amortiguamiento efectivo, que es un peso total, bueno, teniendo en cuenta el peso total ya con la sumatoria del nivel base. Tenemos un tiempo de 2.5, un factor BM de 1.35, que es un factor de amortiguamiento. ¿Pero por qué 1.35? ¿Por qué? Porque tal y como se especifica es un factor de 15% y se tiene un factor de 1.35. ¿Por qué? Porque si lo vemos, si se encuentra en 15%, este valor estaría entre el 10 y el 20. Tenemos entre el 10 y el 20 y el factor está entre 1.1, 1.2 y 1.5. Lo que se debe hacer es relacionar estos valores con una regla de 3 simple, de tal manera que calculemos este DM, que está relacionado con estos valores, realizando una resta, divisiones, y tenemos un resultado de 1.35, ¿no? Bueno, con el paso número 3 continuamos los desplazamientos máximos del sistema de aislación de M. Para el análisis espectral tenemos un tiempo P y un tiempo L de 0.4 y 2.5, que ya se explicó, ¿no?, que está relacionado con lo que es el suelo. Como tenemos un suelo 1, es por eso que tenemos el tiempo de 0.4 y 0.5. Acá tenemos el factor C, que es de 0.4. ¿Por qué? Porque está relacionado con eso, ¿no?, que si es menor, mayor, y ya saben. Se multiplican nuestros valores por 1.5 y tenemos una aceleración espectral de 2.65, el factor, el amortiguamiento, el sistema de aislación de M, que es un valor de 0.316. ¿Por qué? Porque es la multiplicación del TM, de M, la potencia de pi por el 2.65, y nos dan valores 0.3106. Para el paso número 4 tenemos la rigidez efectiva del sistema de aislación KM, teniendo un valor de N de 5. ¿Por qué? Porque son los 4 pisos más el sistema de aislación basal. Acá tenemos el pórtico con la protección sísmica añadida. Está graficado, ¿no?, de una manera representativa. Tenemos la rigidez de 17.81 y la rigidez total de 89.07. Para el paso número 5 tenemos las fuerzas cortantes BB y BST. Estas fuerzas cortantes se multiplican, y es la multiplicación de la rigidez total por el desplazamiento de M. Tenemos un valor de 27.66 para el VB, y para el VST un valor de 23.9. Continuamos con el paso número 6, que es calcular la distribución vertical de la fuerza, en cual para la distribución de las fuerzas en altura se debe sumar la cortante B menos, restar la cortante B menos la cortante ST entre el RA, y luego realizando eso se calcula los porcentajes para el nivel 1, 2, 3 y 4. Estos porcentajes tan solo están relacionados con la multiplicación del peso por la altura entre la sumatoria del peso por la altura de cada uno, ¿no? El RA, cabe resaltar que el RA es de 1, el tiempo, como ya se calculó anteriormente, es un valor de 0.4375, y el factor K, que es de 0.919. Bueno, una vez calculados los coeficientes alfa, se distribuye la fuerza en altura. ¿De qué manera? Estas fuerzas es multiplicar el coeficiente por la gravedad. Así se realiza para el 1, 2, 3 y 4, no dependiendo de estos valores. Y luego se calculan las fuerzas cortantes, pero ya esas fuerzas cortantes se calcula también la cortante de la base, ¿no?, la cortante que se le ha añadido ese nivel base. Y nos resultan estos valores. Para el paso número 7, la fuerza cortante es calcular la fuerza cortante y la fuerza entre piso de diseño, teniendo valor de RA de 2. Esta cortante S es tenemos ya como ya se calculó, es un valor de 11.950, que es dividir la cortante ST entre el RA, que en este caso es de 2. Para la distribución de fuerzas en altura
se realiza el mismo procedimiento, se calculan los coeficientes y multiplicando la fuerza, el peso por la altura y dividiéndolo entre la sumatoria de cada uno, ¿no? Del nivel 1, 2, toda la sumatoria de la multiplicación de estos se calcula para cada uno. Luego, habiendo calculado los alfas, se calcula también las fuerzas de la misma forma, multiplicando el coeficiente alfa por la cortante, la fuerza cortante. Se calculan las fuerzas, igual las fuerzas cortantes para el análisis sísmico. Y acá tenemos una gráfica de cómo es que quedarían las fuerzas relacionadas con sus respectivos cortantes, pero en este caso teniendo en cuenta que ya se le añadió un nivel base. Para el paso número 8 tenemos los desplazamientos absolutos y los desplazamientos absolutos de la superestructura, con el cual consiste, en el cual se debe calcular la matriz de rigidez del eje 3, el vector de fuerzas laterales, los desplazamientos absolutos, y en este caso los desplazamientos absolutos para el nivel base tenemos de 0.3106, para el nivel 1 de 0.3158, para el nivel 2 de 0.3203, nivel 3 0.3236 y el nivel 4 0.3251. El nivel base no se ve el desplazamiento que va a ocurrir en esta parte donde está el sistema de protección sísmica. El desplazamiento 1 se observa acá, ¿no? Cómo que está relacionado y en qué manera se va a inclinar este pórtico de 3 columnas. También calculamos los desplazamientos de la superestructura de entrepiso, el cual se determina descontando el desplazamiento del sistema de aislación y también su respectivo, ya habiendo calculado restando este sistema de aislación de 0.03111, se le resta, eso es lo que está diciendo, se le resta el sistema de nivel base y tenemos los siguientes desplazamientos, y ya habiéndolo restado tenemos tan solo el pórtico sin el sistema de protección sísmica con los siguientes desplazamientos. Con el paso número 9 tenemos los desplazamientos relativos, derivas, distorsiones y control de derivas, que se calculan igual que lo anterior, pero con las diferencias de que en esta vez este sistema se calcula según la norma E031, en el cual indica que el control no está en un valor de 0.07, sino en un control menor, que es un control de 0.035. Pero como se observa, estos controles sí se están cumpliendo, por lo que no es necesario no aumentar, pero en los anteriores análisis, que es el análisis estático, sí se debe aumentar la sección de todas formas, porque vemos que no se está cumpliendo, pero en esta parte sí está cumpliendo estos controles. Continuamos con el análisis dinámico, pero en este caso ya como en el anterior análisis era sin aislación basal, en este ya estamos añadiendo la aislación basal para como seguimos, ¿no?, en el eje Y. Como primer paso tenemos el desplazamiento total del sistema de M, en el cual se calcula con los valores calculados anteriormente, y no es nada menos que dividir el valor de M entre la raíz de 1 más el cuadrado, la división cuadrática del tiempo entre el TM. El paso número 2 es calcular la matriz de rigidez aumentada acá y la matriz de masa aumentada, en el cual se calcula la rigidez del sistema de aislación de la base teniendo en cuenta el TM, el peso total, el valor N y la gravedad de 9.81. Y para el valor del KF se calcula dividiendo, ¿no?, 2pi entre el TM al cuadrado por la división del peso total entre el valor N por la gravedad. Seguimos calculando la rigidez total, el cual consiste en multiplicar el valor de N por la rigidez del sistema de aislación KF. Luego calculamos la matriz de rigidez aumentada, que es una matriz relacionando la rigidez total y las rigideces calculadas anteriormente, que está relacionado con el módulo de elasticidad y la inercia, tal y como se explicó. La matriz de rigidez aumentada, el cual consiste en calcular las masas, ¿no?, las masas del nivel base, el nivel 1, 2, 3 y 4. Y esta matriz de rigidez es una matriz de la masa total de todas las sumatorias de las masas de cada nivel.
el cual nos da un valor de 14.100. Y con estos valores de las masas ya recién se llega a formar la matriz de masa aumentada, que está relacionada, ¿no?, tal como se ve en esta parte, con la matriz total, la masa total, la masa del nivel base, la masa del nivel 1, 2, 3 y 4. Continuamos con el paso número 3, que es calcular los valores propios, que está relacionado con la letra lambda, y vectores propios, modos de vibración y matriz modal. Bueno, en este caso, para calcular los valores propios se hace con la siguiente matriz ya calculada, se hace un cambio de variable. En este caso tenemos 6 variables, ¿no?, que también se ha realizado cada cálculo aparte para poder tener un mejor cálculo de las ecuaciones. Se calculó para cada uno repartiéndolos entre cada lambda según lo que nos está dando. Donde da 0 es porque en esa parte no encontramos una lambda de la quinta o quizás una lambda de la cuarta. De ahí se sumó todas estos lambdas que se calculó según cada ecuación y obtenemos una ecuación quíntica. Esa ecuación quíntica no se calcula en una calculadora Casio, sino se calcula en una calculadora en línea que es esta calculadora de la página Wolfram Alpha, en el cual se escribe toda la ecuación, ¿no?, y nos da las 5 raíces, los 5 valores propios, que también están relacionadas entre lambda 1 menor que lambda 2 menor que lambda 3, lambda 4 y lambda 5. Se copian los valores y se procede a calcular los modos de vibración. En este caso, para el modo de vibración 1 es con el lambda 1. Bueno, tenemos las ecuaciones. Nuestras ecuaciones se calcularán, ya se ha calculado en una hoja aparte y lo único que es colocar cada fórmula. Para resolver las ecuaciones, lo primero que se ha igualado es el modo de vibración de la base, que se ha igualado a 1, para que mediante este 1 podamos calcular los demás modos de vibración correspondiente al nivel 1. Así que se tienen esos valores. Se hizo lo mismo para el modo 2, modo 3 y modo 4, y lo último que se hace es ensamblar la matriz de todos los modos de manera vertical. O sea, este corresponde al modo 1, al modo 2, al modo 3, al modo 4, al modo base, del nivel base, y 1, 2, 3, 4, ¿no? Seguimos con el paso 4, que es calcular las velocidades angulares y periodos de vibración, que la velocidad angular es la raíz cuadrada de cada lambda correspondiente a cada nivel, y los periodos de vibración de la estructura, que es dividir el 2pi entre la velocidad angular. Seguimos con el paso número 5 de la aceleración espectral de diseño para cada periodo Tn y vibración, en el cual se considera un amortiguamiento de 15% para estructuras de concreto. Se consideran este BM ya se explicó, ¿no?, cómo se calcula el factor Z, que ya según la norma de 0.30. Todos esos valores están relacionados con la norma de 0.30. Seguimos con el espectro de sismo de diseño de BE, teniendo en cuenta la siguiente tabla, pero ya se ha realizado una fórmula con las condiciones que tan solo colocando los valores no la va a calcular. Tenemos el gráfico del espectro de diseño y procedemos a calcular la aceleración espectral. Tenemos el siguiente cuadro que nos indica de la aceleración espectral para cada nivel, en el cual nos da los siguientes valores. En el paso número 6 calculamos los factores de participación modal. En este caso no se tiene en cuenta la matriz de masa, el vector unitario, y con esos valores se llega, y también los modos de vibración dependiendo de cada nivel, 1, 2, 3, 4 y el nivel 5, que está incluido en el nivel base, teniendo los siguientes valores para el factor de participación 1, el factor de participación 2, el factor de participación 3 y el factor de participación 4 y 5. Seguimos con el paso número 7, que es calcular la matriz de fuerzas laterales, en el cual se multiplica el factor de participación 1 por la aceleración espectral, por la matriz MD, por el modo de vibración dependiendo de cada nivel, obteniendo un matriz de fuerza lateral de los siguientes valores. Pero ahí nomás no queda, estos valores se tienen que ensamblar en una sola matriz de fuerzas, nos da
una matriz de 5×5. Seguimos con la matriz de fuerzas cortantes, que eso tiene que ver con la sumatoria, ¿no? Así como se explicó en los anteriores análisis, en las fuerzas cortantes máximas esperadas, que también está incluido, ¿no? La fuerza cortante del nivel base. ¿Qué es ese se calcula multiplicando el 0.25 por la sumatoria, pero del valor absoluto de cada uno, sin que considere el negativo, y más el 0.75 por la raíz del cuadrado de cada uno, de cada cortante. Para la revisión y reducción de las fuerzas cortantes, tenemos una cortante de 28.556, y en este caso esta cortante tiene que ser menor o igual que 0.9 de la cortante BB. Si esta condición cumple, tenemos un valor ok, si no tenemos que volver a realizar, ¿no? Y hacer que todo el análisis nos cumpla. La reducción de las fuerzas cortantes, son las cortantes ya restándole, ¿no? O sea, ya habiéndole disminuido lo que es el cortante del nivel base. Y en las fuerzas laterales máximas esperadas se calcula, o sea, en este caso para la fuerza 4 lo que se debe hacer es igualar a la cortante 4. Para la fuerza 3 se va a restar la cortante 4 menos la cortante 3 y sucesivamente hasta la fuerza 1. Luego este valor nos da una matriz de las fuerzas laterales máximas esperadas, que es una matriz de 1 por 1. Las fuerzas cortantes de diseño y de sistema de aislación son las siguientes, incluyendo nuevamente la cortante de la base. Y acá es como se observa o sea, cómo es que actúan las fuerzas entre piso y las fuerzas cortantes del análisis YY, ¿no? YY. Y acá tenemos las fuerzas, cómo es que están actuando y las cortantes correspondientes. Y esta parte es la cortante que está actuando en el nivel base. Esta es del nivel 1, 2, 3 y 4. Y se ve cómo es que estas cortantes van disminuyendo, ¿no? Seguimos con el paso número 12, que es el matriz de desplazamientos absolutos. En este caso, la matriz está relacionada con el factor de participación, aceleración espectral, modo de vibración y velocidad angular, obteniendo los siguientes valores, pero esos valores se ensamblan en una sola matriz. Se tiene la siguiente matriz de los desplazamientos. Luego seguimos con el paso número 7, que es calcular los desplazamientos absolutos y desplazamientos absolutos de la superestructura. Acá tenemos una gráfica de cómo es que están actuando estos desplazamientos correspondiente a las fuerzas entre piso y fuerzas cortantes. Seguimos, ¿no?, con el paso número 14, que es una comparación de las respuestas sísmicas. En este caso ya, o sea, comparamos cómo es que nos ha resultado las fuerzas cortantes, ya sea sin y con aislación visual basal, y cómo es que en cuanto de porcentajes que están reduciendo. Para las fuerzas cortantes tenemos una reducción del nivel 1 de 39.94%, del nivel 2 de 37.89%, del nivel 3 de 37.53%, del nivel 4 de una reducción de 35.53%. Para los desplazamientos absolutos no hay una reducción, estos desplazamientos se mantienen completamente. Y en cuanto a las derivas, vemos que este sistema de protección sísmica ha disminuido un montón estos desplazamientos. O sea, es por eso que en algunos edificios, en algunas estructuras, es que se le añade esta aislación basal, porque en cualquier movimiento hacen que la estructura se mantenga firme, o quizás haya un mínimo movimiento, pero no puede, o sea, evita prácticamente lo que es el colapso total de la estructura. De ahí la importancia de mantener una estructura o de añadir una aislación basal al pórtico que quizás se necesita evaluar, ¿no?, o lo que se necesita construir. Acá tenemos las gráficas correspondientes de cada cortante, desplazamientos y las derivas, en el cual se observa que en el análisis sin aislación basal, cómo se ve unas derivas elevadas, y en el análisis con aislación basal se ve unas derivas ya reducidas, no reducidas
hasta en un 80%, imagínense. O sea, eso es algo, o sea, algo muy importante en el curso de ingeniería sismo resistente. Bueno, espero este video haya sido de su agrado y de su comprensión. Muchas gracias.